Hoy vamos a ver las principales diferencias que hay entre estos dos dispositivos, el iPhone 15 y el iPhone 14. Mucha gente cree que sigue siendo una evolución, pero ojo porque este año ha incluido bastantes mejoras que os voy a comentar y además os voy a decir en mi opinión personal si vale la pena o no dar el salto. ¡Vamos allá! Y antes de nada, si estáis buscando la mejor protección para vuestros iPhone o para cualquier accesorio, os quiero presentar a Casetify. Ya sabéis que es una marca de protección para todos vuestros dispositivos y me voy a centrar en las fundas que tienen actualmente porque tienen diferentes gamas. Tienen las Impact, las Ultra Impact, las Bounce y las Ultra Bounce. Yo he estado probando algunas de ellas y me quiero centrar en las Ultra Bounce. La verdad que son las más resistentes, incluso tienen un x10 en estándar militar, tienen 6 capas de protección y aguantan caídas de hasta 10 metros. Tienen miles de diseños, aquí estaréis viendo algunos, incluso la he lanzado de algunos metros para probar su resistencia. Además, también quiero que veáis la diferencia de material entre la competencia y el material EcoShock de Casetify. Estaréis viendo cómo tiro una bolita que es bastante pesada en el material de la competencia y rebota bastante, y luego la tiro en la EcoShock de Casetify y, como veis, prácticamente no rebota nada. Y esto es por el material que tienen, además patentado, y por tanto absorbe el impacto de los golpes muchísimo mejor para que el dispositivo, para que el iPhone no rebote tanto cuando caiga en el suelo, por ejemplo. Así que tenéis un montón de opciones, miles de diseños para elegir en su web. Os voy a dejar todos los enlaces en la descripción por si queréis echarle un vistazo, así que vamos a seguir. Nos vamos directamente al diseño y la pantalla de estos dos dispositivos, ya que hay diferentes cosas que cambian este año. Para empezar, las dimensiones del propio dispositivo son bastante similares, pero ojo, fijaos en la parte exterior, fijaos en las esquinas, porque las esquinas son algo más redondeadas, lo que hace muchísimo más fácil el manejo del propio dispositivo. La sensación a la mano también es diferente y el color también es un poquito más mate. Nos encontramos con colores un poquito más pasteles, pero a cambio no tienen tanto cristal, por decirlo así, no refleja tanto la luz y tampoco las huellas. Tampoco se quedarán las huellas aquí pegadas durante mucho tiempo, sino que es muchísimo más limpio, por así decirlo. Tenemos el dispositivo, el iPhone 15, en 5 colores, el iPhone 14 también en diferentes versiones de colores, pero sinceramente yo tengo este verde, es bastante apagado y con una funda podría pasar perfectamente como un blanco que en algunas ocasiones sí tiene toques verdes. Obviamente está el cambio del USB-C, que lo tenemos en la parte inferior, que así como datos puedo decir que el USB-C va a permitir cargar otros iPhone con Lightning. Por ejemplo, he probado a cargar un iPhone 15 y un iPhone 14, va siempre a cargar ese otro dispositivo. Podemos cargar incluso accesorios como AirPods o Apple Watch, pero he probado también a cargar dos dispositivos con USB-C, como podrían ser el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro Max, y lo que nos permite esto es que el que menos batería tenga de los dos es el que finalmente va a estar cargando y el otro es el que va a ceder, por tanto, la carga de ese dispositivo. Lo que sí cambia es en la parte frontal la Dynamic Island, es decir, tenemos por fin esta isla en los iPhone 15 y esto es algo bastante diferenciador, ya no solo porque vamos a tener más contenido de las aplicaciones y al fin y al cabo vamos a ver más cosas, sino que también vamos a poder interactuar con ella igual que hacíamos el año pasado con las versiones Pro de los iPhone 14. Vamos a poder, por ejemplo, poner un temporizador, invocar a Shazam para que nos diga ahí cualquier canción que esté sonando, y también hay aplicaciones que cada vez están llegando más en masa y para poder obviamente utilizarlo. Podemos utilizar Flighty para ver los vuelos directamente ahí y no perdernos nada, también con actividades en directo, incluso algún partido de fútbol que esté en ese momento, vamos a poder disfrutarlo ahí en la Dynamic Island mientras nosotros realizamos cualquier otra cosa. En la pantalla no solo cambia esto, sino que también tenemos un aumento de brillo de 800 a 1000 nits de brillo típico, y esto lo que nos va a permitir es al fin y al cabo que, sobre todo en exteriores, que también aumenta el brillo, vamos a ver muchísimo mejor la pantalla y puede que se regule en algunas ocasiones, pero siempre vamos a ver todo con un poquito más de detalle. No es que sea un cambio radical, pero al menos es una mejora, es una evolución respecto a la pantalla del año pasado. En cuanto a colores, en cuanto a tonos, en cuanto a la pantalla sigue siendo LED, tenemos una pantalla brillante con una nitidez muy buena
cámara con unos colores bastante reales y por tanto, viendo cualquier vídeo vamos a estar muy contentos con ambas pantallas. Nos vamos al chip porque he querido ver si hay una evolución del chip entre estos dos dispositivos y evidentemente parece que sí cargan un poquito más rápido las aplicaciones en el iPhone 15. He estado probando también otras aplicaciones abriendo juegos donde sí notamos una pequeña mejora en este iPhone 15, tampoco es que sea radical en cuanto a la apertura de aplicaciones, pero igual sucede con cuando exportamos un vídeo. He puesto un vídeo de 1 minuto para exportar prácticamente con nada de edición y podemos ver que también exporta un poquito más rápido. Los resultados en Geekbench de nuevo nos dan una mejora de este iPhone 15 respecto al iPhone 14, pero ya sabéis que no solo estas mejoras se tratan de velocidad, sino también de optimización en cuanto a batería y en cuanto a procesos, incluso en cuanto a procesamiento de imágenes con la cámara. Y es que si nos vamos directamente a la cámara podemos ver diferentes cosas, sobre todo cambia que ahora si entramos aquí directamente a la cámara vamos a ver una diferencia que es el telefoto, el x2 que tenemos en el iPhone 15, cosa que no tenemos en el iPhone 14, que tendremos que utilizar este x2 ampliando con un zoom digital. Y ojo, porque hablando de zoom digital, obviamente también tenemos un aumento en estos iPhone 15 que llega hasta el x10 en el iPhone 15 frente al x5 en el iPhone 14. Esto nos implica que podremos llegar un poquito más lejos y sacar fotos de más de cerca a los objetos, aunque yo siempre os recomendaré utilizar ese nuevo x2 del iPhone 15 para acercarnos lo suficiente y tener así una mejor calidad. Incluso hay una pequeña mejora que no sale en las especificaciones, y es que cuando sacamos una foto en el iPhone 15 en formato live vamos a poder cambiar, vamos a poder convertir esa foto a modo retrato, incluso luego cambiar el foco de ese modo retrato, es decir, vamos a poder convertir cualquier foto que saquemos en modo retrato gracias a esta nueva función, cosa que no podremos hacer por ejemplo con el iPhone 14. También tenemos un nuevo HDR, es decir, alto rango dinámico, que vamos a poder utilizar sobre todo en exteriores cuando haya mucha luz en la parte trasera, poca luz en la parte delantera o al revés, y esto parece que ha mejorado. Tenemos una nueva versión HDR5 versus HDR4 y obviamente la cámara principal también llegan cambios con 48 megapíxeles, aunque si nos vamos aquí a formatos yo recomiendo sacar las fotos en los nuevos 24 megapíxeles. Las fotos no ocuparán tanto como 48 megapíxeles y tendremos una imagen muchísimo más grande para así poder ampliar y que se siga viendo correctamente. No notaréis tantos cambios cuando sacamos fotos de día ni en buenas condiciones en cuanto a luz, en cuanto a nitidez, sino que más bien nos vamos a centrar en cuando ampliemos una foto, ahí es donde notaremos un poquito más las diferencias. Diversas localizaciones, vais a ver que obviamente entre el 14 y el 15 las diferencias no son sustanciales, pero sí tenemos, que sepáis, una mejor cámara. La batería sí es prácticamente igual, pese a tener un nuevo chip, pese a tener más optimización, sí que nos cargamos un poquito la duración de batería, yo creo que por la Dynamic Island, por el aumento del brillo, y por tanto seguimos conservando la misma batería en ambos terminales. Tenemos también la misma carga de los dispositivos, pese a tener USB-C, seguimos manteniendo las mismas velocidades de carga, igual que el Ultra Gran Angular, donde tenemos las mismas especificaciones, 12 megapíxeles, y también en vídeo. En vídeo prácticamente tendremos lo mismo en ambos dispositivos y también en la cámara frontal. Eso sí, de todo esto último, debo deciros que el HDR también es mejor, por tanto tendremos ahí pequeñas diferencias. En conclusiones, recomiendo totalmente este iPhone 15, sobre todo si venimos de un iPhone 11, incluso de un iPhone 12 y más antiguos. Es un salto realmente positivo. Tenemos una versión Pro del iPhone 14 y muy parecido al iPhone 14 Pro. Y esto es algo que me preguntaréis, obviamente, ¿recomiendas el iPhone 14 o el 15? Pues yo sinceramente compraría el 15. La diferencia de precio no es abismal y tendremos mejoras que creo que valen muchísimo la pena y nos van a durar durante años y podremos aprovechar. 128 GB me parece totalmente suficiente. Eso sí, muchos os preguntaréis también por el 14 Pro, y es que el 15 y el 14 Pro se parecen en muchas cosas. ¿Qué sucede? Que el 15 Pro sí que es cierto que es mejor en pantalla, con esa tasa de refresco, también con la pantalla siempre activa, tiene 1 hora más de batería y las cámaras sí que podrían ser el telefoto un poquito mejor, teniendo ese x3. También tiene retratos en modo noche, el modo macro, y eso sí, tiene cosas peores como podrían ser el Lightning, es un poquito más pesado y también tiene HDR
entre 4. Para mí, sinceramente, el iPhone 14 Pro lo vamos a encontrar más caro y por estas diferencias creo que no merecía la pena. Así que chicos, espero que os haya gustado. Ha sido un pequeño resumen de esta comparativa. Decidme en los comentarios al final vosotros cuál os vais a comprar, si os parece esta evolución correcta, y obviamente en las siguientes comparativas me centraré en la versión Pro, Pro Max, que sé que os gusta muchísimo y por tanto vamos ahí a focalizarlo. Nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.